Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este domingo 27 de abril. A propósito del debate que se ha generado con el tema de ordenamiento territorial y uso de suelo, me refiero al proyecto de ley. En el año 2012 el presidente de la República, en uno de los enlaces ciudadanos, ya mencionó la necesidad de construir un marco jurídico, una ley específica sobre el tema de ordenamiento territorial y uso de suelo. Luego de las elecciones de febrero del 2013, el propio presidente de la República y las empleadas mencionaron que durante este nuevo periodo presidencial, luego de haber ganado las elecciones, iban a ponerle énfasis a lo que el gobierno nacional llamaba la revolución urbana. Lo cierto es que en el país existe un desorden territorial. No ha existido un ordenamiento territorial en la mayoría de las ciudades del país. No quiero mencionar que sean todas, pero en la mayoría de las ciudades existe un gran desorden territorial y un gran desorden en el uso del suelo. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencia y Organización Territorial, solicitó a una comisión técnica de la Unión Europea que determine cuáles son los principales problemas que atentan contra el desarrollo local. Lo cierto es que no podemos en el Ecuador alcanzar un desarrollo nacional si es que antes no alcanzamos, no construimos o no generamos un verdadero desarrollo local. En Pulso Electoral, cuando tuvimos el especial durante el proceso electoral, recorrimos algunas provincias. Y fue recurrente lo que nos decían los ciudadanos y los académicos de cada una de las provincias, de cada una de las ciudades que visitábamos. Los candidatos nos llegan con propuestas, agua potable y alcantarillado, pero eso es la obligación. Pero nadie habla de verdaderos planes de desarrollo. Pues el día de hoy en Pulso Político vamos a tratar este tema tan polémico, por cierto, pero tan necesario. Veamos a quienes hemos invitado. Marcelo Cabrera, ingeniero civil, máster en ciencias, alcalde electo de Cuenca. Andrés Ortiz, doctor en jurisprudencia, máster en derecho de empresa, especialista en sociedades mercantiles, gobierno corporativo y cambios de control. Armando Aguilar, doctor en jurisprudencia, profesor, asambleísta de la provincia de Sucumbíos por Alianza País. Handal Guayasamín, arquitecto, director de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica del Ecuador, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Ellos son nuestros invitados, dos abogados y un arquitecto y un ingeniero. Son los miembros de este panel el día de hoy para analizar y debatir sobre el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Y comienzo por lo polémico, porque lo polémico es si este proyecto de ley, que es iniciativa de la Asamblea Nacional y que ya el gobierno dice estamos trabajando en otro documento, es constitucional o inconstitucional. Comienzo entonces en una primera ronda preguntándole a Marcelo Cabrera, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, si este proyecto de ley es constitucional. Buenos días, Carlos. Buenos días a los panelistas. Mira, yo creo que este proyecto de ley es inicialmente un borrador que ni siquiera ha sido calificado por la Asamblea Nacional para su debate. Sin embargo, yo creo que el tema de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad es un tema que tiene que discutirse porque de hecho están en juego, y lo que me preocupa personalmente es la competencia que tienen los municipios de planificar su territorio. Obviamente hay aspectos que durante el debate, Carlos, los iremos desmenuzando sobre diferentes temas de este proyecto. En esta primera ronda lo que quiero determinar es cuál es el criterio sobre la constitucionalidad. Ya desarrollaremos el tema y también hablaremos sobre el diagnóstico que hace la Comisión Técnica de la Unión Europea. Armando Aguilar. Muy buenos días, Carlos, estimados panelistas. Este proyecto está en el ámbito de borrador, está para la construcción, para luego ser presentado como iniciativa legislativa
a la Asamblea Nacional y que esta pues primero el CAL lo califique y luego lo asigna a una de las comisiones especializadas permanentes para que siga el proceso de construcción de la ley. Pero en todo caso es completamente constitucional, porque el artículo 132, 133 de la Constitución de la República establece que para determinar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados se realizarán mediante ley. Es decir, y hay una serie de normas de carácter constitucional que establece, inclusive el artículo 161 establece las competencias del Estado central, el 162 de los gobiernos regionales, el 163 de los provinciales, el 164 de los cantonales, y hay claramente en cada uno de esos artículos de carácter constitucional se establece la necesidad de que los planes de ordenamiento territorial, sean provinciales, cantonales, parroquiales, estén articulados al plan de desarrollo nacional, al plan nacional, de tal forma que inclusive el artículo 415 de la propia norma constitucional establece la competencia del Estado central para establecer estos mecanismos de complementariedad y de regulación en toda esa parte. Gracias, Armando. Andrés Ortiz. Buenos días, Carlos. Buenos días a los compañeros panelistas. El proyecto, este borrador es franca y abiertamente inconstitucional, ¿no? La Constitución de Montecristi estableció claramente un nuevo modelo de organización territorial y de gestión del suelo y estableció competencias exclusivas y por ende excluyentes a favor de los gobiernos locales. Una de esas competencias exclusivas es el desarrollo o la consecución de planes de ordenamiento territorial y planes urbanísticos. Si bien es cierto lo que dice Armando en el sentido que se deben articular con el plan nacional, la propia Constitución establece que es el Consejo Nacional de Competencias el organismo que tiene que transferir de manera obligatoria y progresiva estas competencias, y además es el organismo encargado justamente de articular estas competencias concurrentes, que es la planificación. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la Constitución habiendo establecido claramente las competencias a favor de los municipios y habiendo un organismo técnico como es el Consejo Nacional, que es el encargado de articular estas políticas públicas, no se entiende la creación de juntas de superintendencias y de arrogarse competencias que son claramente municipales. Gracias, Andrés Ortiz. Handel Guayasamín. Creo sin duda, y primero agradecerte por la invitación y por compartir con tan ilustres personalidades del país. Creo que en relación al tema, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos planteamientos se develarán, digamos, en función de que no sean agresivos o no sean atentatorios contra leyes y preceptos ya vigentes y que funcionan en el país. Nosotros tenemos una constitución política del Estado, tenemos por otro lado, digamos, formulaciones como el propio COTAD, que establece competencias específicas para los gobiernos autónomos descentralizados. Y hago el señalamiento explícito de estas dos palabras, autónomos descentralizados. Cuando creamos nuevos instrumentos jurídicos que establecen una relación entre lo local y lo global, digamos, y lo nacional, me parece que debemos tener el cuidado de no ser atentatorio a estas especificidades de cada uno de los niveles de gobernabilidad en el país. Ok, ahora, antes de ir a ver un reportaje introductorio y antes de ver qué opina Octavio Villacreces en relación a este mismo tema, si es constitucional o inconstitucional, Jaime Nebot dice, si la ley pasa no la vamos a obedecer, punto. Porque la Constitución nos permite no obedecer una ley sin una base jurídica. Pero ¿qué dice José Bolívar Castillo, alcalde electo de Loja? Dice, apoyo el proyecto, pero hay que cuidar la autonomía y el concepto de ordenamiento debe aplicarse en el país. Coincide más o menos con Handel Guayasamín. Veamos entonces qué opina también en relación a este mismo punto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto de ley que se está debatiendo. Veamos. No hay ninguna inconstitucionalidad en tratar de hacer una ley. Tratar, digo, ¿por qué? Porque esta entrega la hizo la misión europea, la expuso en la comisión el diagnóstico, las falencias y las fortalezas, y fue aplaudido por toda la comisión. Luego de eso se hizo un taller donde más de 400 personas, representantes de los gobiernos autónomos, construyeron conjuntamente con la misión el borrador. Esto es el resultado de la participación ciudadana también. Además, insisto, esto es un borrador que lo incendia. El Diario Expreso, lo tengo que decir, yo le entrego toda la información, los diagnósticos, las conversaciones, el borrador, y sacan como titular el Estado,
que somos todos nosotros, pero la opinión pública cree que es Rafael Correa, ¿no? El Estado quiere apropiarse del uso del suelo. Gracias a Octavio Villacreces y gracias a Juan Carlos Ortiz, porque lo vamos a tener a Octavio Villacreces también de forma continua durante el desarrollo del programa desde de los estudios de la ciudad de Guayaquil. Y por cierto, gracias a las personas que ya están comenzando a tuitear, gracias a Ronnie Montes por ese generoso comentario. En todo caso, vamos a ver ahora sí, ¿cuál es el reportaje introductorio a este tema? El proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión del suelo contempla 67 artículos y busca promulgar un modelo de gestión orientado a la aplicación de las competencias de los gobiernos descentralizados autónomos. Entre otras cosas, el documento plantea la creación de un sistema de información, así como una junta regulatoria del territorio y el suelo, y la superintendencia del territorio y el suelo. Además, consta de infracciones y sanciones. Yo estoy de acuerdo en que debe regularse de una manera uniforme en el país, considerando las diversidades, por supuesto, el uso y manejo del suelo. Esta reforma, ¿qué quiere decir? Que estos 5 años que hemos trabajado vamos a evaluar y vamos a decir cuánto faltaba antes y cuánto es lo que ahora hemos hecho y qué es lo que nos queda todavía por hacer. Se trata de un borrador que se plantea como la puerta para la socialización de este tema fundamental que procura que los objetivos del buen vivir alcancen a sectores de la población que están todavía relegados. Gracias a este gobierno hemos tenido la oportunidad de participar gente de base. Yo vengo de una dirigencia barrial, en donde sabemos dónde está la necesidad, donde hemos sufrido las necesidades. Si hay un código, cualquier cambio que se deba hacer debería ser al código. Además, se trataría de un complemento a las normas vigentes y, entre otras cosas, busca erradicar la utilización del suelo para actividades de corrupción que muchas veces se han dado por parte de los propios funcionarios de gobiernos locales. Todas las políticas públicas para el desarrollo del cantón, de la provincia, aterrizan en el territorio. Es evidente que uno de los campos en los que mayor opción de que se presente corrupción es este. Tenemos gente que ha sido perjudicada por 20 años. 3, 4 traficantes metidos en un territorio y no había quien les saque. Es así que en el caso de parroquias como Calderón, la más grande del país con más de 250,000 habitantes en el norte de Quito, por citar un ejemplo, la situación de pobreza de la población era elevada, principalmente entre niños y adultos mayores. Pero hoy, según nos comenta su presidenta, en el caso de los adultos mayores, entre un 60 y 70% han dejado las condiciones de pobreza y hoy tienen acceso a mejores servicios elementales como la salud y la recreación. Lo que ahora se vive es importante y es bueno, porque gracias a eso hemos adelantado mucho nuestro buen vivir. El proyecto de ley nació de una consultoría hecha en varias provincias del país en base a un convenio de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Delegación de la Unión Europea, pero que además busca garantizar lo ya planteado en los artículos 263 y 264 de la Constitución, que manifiestan las competencias exclusivas de los gobiernos locales para la administración de los territorios. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Y bueno, y comenzamos ahora sí el debate con la intensidad, por cierto. Y les voy a pedir un favor, señores panelistas, analicemos este tema no desde la óptica de un discurso político, sino desde la óptica del desarrollo. Porque el país necesita eso. El país necesita un verdadero desarrollo. Bueno, el primer punto de la polémica es si este proyecto de ley es constitucional o no. Veamos lo que dice el artículo 264. El artículo 264 de la Constitución de la República lo que establece es la competencia de los municipios para establecer planes de ordenamiento territorial y del uso del suelo y a ejercer el control. Pero por otro lado, eso dice el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador. Pero el artículo 268 de la misma Constitución de la República del Ecuador, y esto me voy a permitir leerlo porque es importante que lo leamos, la ley determinará los casos excepcionales, el procedimiento y la forma de control en los que por omisión o deficiente ejecución de una competencia se podrá intervenir en la gestión del gobierno autónomo descentralizado en esta competencia en forma temporal y subsidiaria hasta que se supere la causa que motivó la intervención. ¿Esto perseguiría esta ley de ordenamiento territorial, Marcelo Cabrera?
Mire, Carlos, yo creo que es bueno discutir sobre estos temas tan trascendentales para el país. Los municipios tienen que planificar su territorio. Está bien que municipios como Quito, Guayaquil, Cuenca lo hagan, pero hay que mirar qué sucede en municipios pequeños en donde la planificación no existe. Y obviamente, mire usted, programas sociales se estrellan con temas de falta de planificación, con especulación en el caso del suelo, y lógicamente estos proyectos sociales se estrellan contra una pared imposible de franquear. Desde ese punto de vista, yo le veo completamente positivo. Me parece que es importante discutir. Reitero lo que a mí me preocupa. Yo voy a asumir las funciones de alcalde de Cuenca el próximo 15 de mayo, es que se convierta organismos como la superintendencia, por ejemplo, en lugar de ser un organismo de servicio, se convierta en un organismo de persecución y de poder. Esos son los temas que debemos centrar en el debate. Marcelo Cabrera dice, entonces, Armando, dice, es loable que se discuta este tema porque el país requiere de hablar del ordenamiento territorial como paso previo al desarrollo del país. Pero la creación de una superintendencia, como establece el proyecto de ley, dice, puede pasar de lo técnico a un tema de carácter político. Y ahí estamos hablando entonces de credibilidad y confianza en la estructura que se está armando en el país. Por supuesto, este es un borrador que está en discusión, en construcción. Yo creo que hay que recoger todos los aportes, las observaciones, pero es fundamental una ley. Aquí no se habla de entregarle las competencias, de que el gobierno central asuma el control absoluto de las competencias que son exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Se trata de que se establezca un ordenamiento jurídico que garantice esa complementariedad en la planificación provincial, cantonal, parroquial, con la planificación nacional, que está plenamente garantizada y establecida en la propia Constitución. El artículo 415 así lo recoge, así lo señala, así lo dispone. Y yo creo que la pregunta por hacerse es: ¿los gobiernos autónomos descentralizados, como dice el alcalde electo, Marcelo Cabrera, han realizado una adecuada planificación? ¿Han ejecutado una planificación en beneficio de las mayorías de los barrios en la solución de sus necesidades, agua potable, saneamiento ambiental? ¿Hay equidad en la gestión y uso del suelo y en el desarrollo urbanístico de las ciudades? Yo creo que no. Lo ha señalado el alcalde electo, yo también lo sostengo, lo sostenemos los asambleístas de país. Además, esta es una propuesta que consta en nuestro plan de trabajo presentado al CNE para el periodo legislativo 2013-2017, y también consta en la 34 propuesta del plan de gobierno del buen vivir. Es decir, esto no es de última hora. Hablamos nosotros de la revolución urbana y vamos en esa línea. Pero vamos ahí a una precisión, Armando Aguilar. Paco Moncayo decía, es lo que habría que fortalecer más bien es el COTAD. ¿Por qué hacer una ley de ordenamiento territorial cuando ya tenemos el Código de Ordenamiento Territorial? Porque necesitamos desarrollar precisamente estas normas relacionadas con el ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más adecuada y, consecuentemente, en complementariedad con el COTAD. El COTAD no se va a ver afectado en ninguna de las competencias que se le asigna a cada uno de los niveles de gobierno. Lo único que hacemos en esta ley es recoger todo lo relacionado con el ordenamiento territorial y gestión del suelo. Gracias, Armando Aguilar. Andrés Ortiz, tu turno. Tú has puesto en el debate algo muy interesante, y es que existe una institución que se creó, que yo obviamente nunca estuve de acuerdo cuando se debatió esto en Montecristi ni en la Asamblea, pero en todo caso es una institución que ya existe, que es la intervención de los GAT. Es decir, el Consejo Nacional de Competencias, cuando aprecia que un GAT no está ejerciendo una competencia de forma debida, lo puede intervenir. Entonces, si ya existe un organismo técnico, que es el Consejo Nacional de Competencias, que incluso existen las instituciones jurídicas que permitirían eventualmente ante una indebida, que aquí veo que los técnicos hablan de que muchos municipios no han planificado bien su territorio y que la gestión del suelo ha sido deficiente, no es necesario crear organismos como la Junta del Territorio, que incluso según el proyecto puede dictar ordenanzas, lo cual es además abiertamente inconstitucional, porque los únicos organismos que pueden dictar ordenanzas son los municipios y las regiones y los consejos provinciales, y una superintendencia
que inclusive puede suspender actos administrativos municipales sin pasar por una orden judicial. Entonces, claramente el alcalde de Cuenca, don Marcelo Cabrera, con mucha razón dice, yo tengo miedo de que este de aquí se convierta, en vez de ser un organismo que preste servicios públicos, se convierta en un organismo político hacia gobiernos locales que no estén de acuerdo a la planificación. No nos equivoquemos, existe la competencia concurrente de planificación a nivel general, pero esas competencias concurrentes justamente se manejan a través del Consejo Nacional de Competencias. Ese es el organismo técnico que debe articular la política pública de planificación del país. Por lo tanto, no es necesario crear, además de uno, que se aumenta la burocracia, dos organismos que no tienen razón de ser. Ahora, Andrés Ortiz, pero dice el responsable, la autoridad máxima, el Ministerio de la Vivienda, dice lo siguiente, en cuanto a este proyecto de ley y cuando dice por qué es necesario la ley. Dice, advirtió la necesidad de crear mecanismos técnicos legales para que los municipios puedan ejercer sus competencias, homologar conceptos, establecer estándares urbanísticos y también combatir la especulación con los precios del suelo, que es una realidad. Andrés Ortiz. A ver, esto de aquí es un caballo de Troya. Este proyecto de ley no va a salir. Definitivamente simplemente lo han lanzado para causar un poco de resquemor en los gobiernos locales. Hay un proyecto de ley que lo está manejando el Ejecutivo. Yo estoy seguro que muy pocas cosas que recoge este proyecto de ley se van a mantener. Hay otras que estoy seguro que sí se van a mantener. Pero justamente lo que decía el arquitecto Guayasamín, ya tenemos el COTAD, lo que decías tú, ya tenemos un código orgánico, podemos mejorar el COTAD, sin duda. Que se puede crear una ley de mínimos, que yo comparto lo que dice el alcalde Cabrera. Sí se necesita tener que todos los municipios de manera homogénea tengan políticas en cuanto a planificación, en cuanto a gestión del suelo, de mínimos, es decir, los municipios pueden aumentar esos mínimos, pero lo que no se puede es imponer una política pública de planificación a nivel general. Voy a dejar del Guayasamín, pero lo cierto es, Handel Guayasamín, es que tenemos que hacer algo con el tema de los desarrollos locales. Es evidente que hay una gran concentración del suelo, de la tierra, y que está entrando a una especulación financiera, pero por otro lado no hay un ordenamiento territorial, es decir, no hay una verdadera planificación de desarrollo de las ciudades. Handel, la CEPAL dice lo siguiente, o advierte lo siguiente, advierte que estas asimetrías subnacionales, que es la que he mencionado, se asocian a patrones que inhiben el crecimiento de la producción nacional y coadyuvan a la inestabilidad, características básicas del estancamiento económico y social de los países latinoamericanos. A su vez, el desempeño territorial heterogéneo ha respondido a ineficientes e ineficaces políticas de descentralización y autonomía, así como a políticas económicas nacionales que han impactado en forma diferenciada al interior de los países. A esto se suma la desigualdad en las capacidades territoriales para la gestión del desarrollo local que se ha ido acumulando por efecto de lo anterior y que ha ido conformando una geografía económica heterogénea. Handel Guayasamín. A ver, en memoria de Gabriel García Márquez, yo digo, como él, que la realidad supera la ficción. Y el desarrollo de nuestras ciudades, hablo de las ciudades pequeñas, medianas y grandes, es más que caótica. Es un desarrollo realmente que ha desbordado todos los niveles de control, de planificación, porque además la planificación se ha convertido en un inexistente, en una especie de falacia, de una utopía. Y en ese marco en donde nuestras ciudades obviamente expresan marginalidad, exclusión, desamparo, no hemos construido ciudad, y desde el propio Estado y desde el propio gobierno local hemos contribuido a que estas situaciones perversas se profundicen. Eso es lo grave, porque no puede ser que los procesos electorales, por ejemplo, tengan, digamos, como candidatos a locutores, deportistas o reinas de belleza. Eso a mí me parece que es un tema muy complicado de la política. Me parece que debemos ir con una actitud de mayor responsabilidad respecto de estos temas. Creo que esa frase de zapatero a tus zapatos es válida, o sea, y quien no sabe debe hacerse asesorar, debe escuchar. Y por eso creo que en una coyuntura como esta, en la cual un proyecto de ley como el que estamos debatiendo se plantea ante la opinión pública, creo que es un momento adecuado, es un momento preciso, porque esto supone procesos
procesos inclusivos, en los cuales estos temas no se resuelven simplemente desde un poder hegemónico o desde, digamos, visiones unilaterales. Tenemos que ir a procesos en los cuales todos los actores sociales, de lo que supone esta dinámica de organismos vivos como son las ciudades, participen de la definición de estos procesos. Y ahí es donde tenemos que dar efectivamente esta opción, porque ahora estamos hablando de un borrador, sí, sin duda, pero en los procesos, digamos, yo creo que hay una especie de, no sé, como desviación hacia el empapelamiento legal del país. Yo no creo que los problemas del país se resuelvan con más normativas, más leyes. Hay otros temas que están ligados a esa capacidad de ser y de hacer, digamos, entre identidades y oficio. Gracias, Andrés Luis. Veamos ahora qué opina también. Es el turno entonces de Octavio Villacreces de la ciudad de Guayaquil. Veamos. El suelo es una mercancía, nos guste o no nos guste, hay que leerlo como lo que es. Tiene un valor de uso y se transforma en valor de cambio en el momento de los insumos que tengan, ya sea producción, ya sea vivienda, cambia. Y el diagnóstico que nos ha entregado la misión europea, que la Unión Europea, junto con un acuerdo con la Asamblea Nacional, también ha descubierto en el diagnóstico que no hay ninguna vinculación. La Junta Parroquial de este cantón o de esta provincia no sabe nada de lo que pasa entre las juntas parroquiales de esas provincias o de sus cantones. Los mismos municipios no saben qué pasan el uno con el otro, ni siquiera entre consejos provinciales. O sea, no hay vinculación horizontal. Peor, o vinculación vertical. Voy a poner un ejemplo y ustedes recordarán la población que se llama Zapotal, donde yo paraba a comprar, o papá paraba a comprar alfajores o alfeñiques, o ustedes recordarán que paraban a comprar un seco chivo, un chivo erótico. Alguien hizo una vía, alguien hizo un bypass. ¿A quién acude esta ciudadanía que en su mayoría vivía de la vía? ¿A quién acude? Claro. Quedan abandonados a su suerte y probablemente, sin ánimo de molestar a nadie, ni lastimar a nadie, esto se convierte en un pueblito fantasma. Un pueblo fantasma. Y así Cerecita, así Progreso también recibió el impacto y otras poblaciones en todo el país. Eso es la ausencia de planificación y coordinación vertical y horizontal de la gestión en los territorios. Bueno, nos estamos riendo aquí los panelistas, Octavio, por favor. Yo pensaba que usted se comía un chivo, pero no un chivo erótico. Pero en todo caso, bueno, cada quien tiene su gusto. Bueno, estamos debatiendo el tema en este primer bloque sobre el tema de la constitucionalidad. Y ahora voy a romper un poco el orden para ponerle un poco más de chimichurri al debate. Y voy con Armando Aguilar. Armando, el alcalde Nebot dice que no obedecerá una ley de uso de suelo, no por prepotencia, sino porque el artículo 424 de la Constitución dice que cuando hay una norma o ley contraria a la Carta Magna, como que el gobierno ejerza el manejo del uso del suelo, que es una competencia exclusiva y excluyente de los municipios, esta tiene ineficacia jurídica y no se debe obedecer. Tu comentario. Bien, yo creo que los alcaldes, por supuesto, son electos por votación popular, por voluntad soberana del pueblo, pero de ninguna manera el pueblo les entrega la propiedad absoluta de sus territorios. Los municipios tienen que articularse a una planificación. Lo ha señalado el alcalde electo Marcelo Cabrera, lo ha ratificado el arquitecto Guayasamín. En muchos municipios, en muchas ciudades hay un desorden en el desarrollo urbano, hay unas inequidades, hay construcciones que se han ubicado en lugares peligrosos, en quebradas, en rellenos y que generan un riesgo permanente. Hay una falta de servicios básicos de tal manera que no existe una verdadera planificación. Consecuentemente, hay la necesidad de una ley, de esta ley que está en proceso de construcción, una ley que es eminentemente constitucional, como ya lo hemos demostrado, como tú mismo, Carlos, lo ha señalado,
tiene fundamentos constitucionales y hay que ir inclusive articulando las opiniones de los gobiernos municipales, de los actores sociales, de los gremios, de la Cámara de la Construcción, de los arquitectos, de los ingenieros, de la ciudadanía. Los municipios no tienen por qué ser propiedad, como digo, absoluta de los alcaldes. La ciudadanía tiene que también participar en cuál es su desarrollo, cuál es su visión de desarrollo, su visión de ciudad, para acceder precisamente a ese derecho, a un hábitat seguro, a un ambiente adecuado, un ambiente en armonía con su desarrollo urbanístico y también con dotación de servicios básicos. El gobierno central ha tenido que ir en auxilio de muchos municipios, de muchas ciudades, para dotar de agua potable, para establecer mecanismos de desarrollo, y consecuentemente esta ley no es que le está entregando facultades al Ejecutivo, sino lo que hace es articular la planificación local con la planificación nacional, que lo ha señalado el asambleísta Octavio Villacres. Gracias, Armando. Andrés Ortiz. A ver, la Constitución estableció claramente los mecanismos a través de los cuales los municipios, las regiones y los consejos provinciales podían ejercer sus competencias, ¿no? ¿Verdad? Se terminó por primera vez en la historia republicana competencias exclusivas a favor de cada uno de los niveles de gobierno. Es innecesario, teniendo ya mecanismos adecuados en la Constitución y en el COTAD, que se introduzcan principios que atentan contra la autonomía municipal. El artículo 6 del COTAD dice que está prohibido a cualquier entidad del gobierno inmiscuirse, obstaculizar de cualquier modo cualquiera de estas competencias exclusivas que han sido entregadas a favor de los gobiernos autónomos descentralizadas. Y otra cosa, por ejemplo, este proyecto dice en una de sus cosas que lo escuchaba Octavio Villacreses, en la cuestión de la especulación del suelo, de que, por ejemplo, los proyectos urbanísticos tienen que dejar hasta el 25% de su extensión para proyectos de viviendas de interés social. Esa obligación y esa preocupación sensible de que el derecho de propiedad tenga un componente social, que es lo que dice la Constitución de Montecristi, no se le pueden totalmente entregárselo a los urbanizadores privados. El COTAD y la Constitución establece, y yo sé que al alcalde Cabrera no le va a gustar, pero aunque les parezca mentira, la Constitución y el COTAD establecen que es obligación de los gobiernos municipales establecer programas de vivienda de interés social y que inclusive tienen el mecanismo que es a través de la expropiación. Entonces ya existe una ley que establece claramente y que regula claramente estas preocupaciones que aparentemente nacen de esta ley. Por lo tanto, son innecesarias y además ponen en el tapete algo que creo que es necesario comenzar a discutir en este país, que es la necesidad de cambiar el modelo de organización territorial de un Estado centralista regional a un modelo federal. Yo creo que esa es la única forma en que este país va a poder tener un sistema de gobierno a través del cual cada una de las regiones puedan gobernarse, como decía el arquitecto Goyesemín, a través de esos hechos diferenciales. Pero en ese tema, que es un tema de bastante vanguardia, Andrés, la Constitución ya establece las gobernaciones regionales. El problema en las gobernaciones regionales es que está archivada en la propia Constitución de la República. Que fue uno de los errores que se cometió y que Roberto Viciano Pastor, que es uno de los padres de la Constitución de Montecristi, lo advirtió desde un inicio. Dijo, ¿a quién se le ha ocurrido regionalizar este país que no tiene una sensibilidad regional? Y además, esto de las competencias concurrentes es un chimichurri, como dices tú, que no se entiende porque o la competencia es exclusiva de los municipios o es exclusiva del gobierno central, pero no tiene sentido de que tú y yo tengamos la misma competencia. Pues, ¿para qué es exclusiva? Pues? Ok, pero vamos a dejar el Guayasamín. Estoy rompiendo el orden, Marcelo, no me he olvidado de ti, pero vamos a ver, pero todo este desorden territorial que hemos tenido también se da por una gran irresponsabilidad política del pasado. El síndrome de las cantonizaciones. ¿No llegó el momento también, más allá de hablar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad? Porque yo lo que veo es que todos estamos en esta sala de acuerdo que tenemos que hacer algo. Lo que hay que buscar es el marco jurídico apropiado. Es decir, no llegó el momento, Handel, de hablar de las fusiones de los municipios. Y si eso políticamente a lo mejor no es viable, porque lamentablemente la política juega mucho, ¿no será momento de activar las mancomunidades de una forma estratégica y eficaz? A ver, yo pienso que en todo país existen diversidades que deben ser respetadas. Inclusive en Europa, cuando se crea la Comunidad Económica Europea, estamos hablando de un continente donde las diversidades son profundas. Veamos el número de idiomas nomás que existen en Europa. En América Latina tenemos menos y no hemos sido capaces de crear, digamos, unidades mucho más efectivas y eficientes. Pero creo que esta unidad de la diversidad es algo a lo cual hay que apostarle. Y en democracia creo que es importante el respeto de las diversidades. En ese sentido creo que
lo que se trataría, yo creo que si la ley de ordenamiento territorial es importante, tenemos ya estructuras como el tema del Código de Ordenamiento Territorial del COTAD. Yo creo que es fundamental ir al fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es la línea. Si es que esta propuesta va a ese fortalecimiento, no hay problema. Pero si va a una línea de intervencionismo, de control, sobre todo pensando en que estamos post elecciones 23 de febrero, en donde el escenario político nacional, yo no soy político, yo estoy en el ámbito de la técnica, pero a mí me huele a política cuando después de unos resultados electorales hay que empezar a tomar control de los gobiernos que se nos han ido, entre comillas. Pero solamente para aclarar algo, porque en mi introducción lo mencioné, sí. El presidente de la República lo mencionó en el 2012, y lo mencionaron luego de febrero del 2013 cuando ganan con el tema de la revolución urbana. Es decir, ya estaba agendado ese tema, Handel, independientemente de los riesgos políticos que puedan existir. Yo creo e insisto que si la ley se formula para fortalecer, digamos, los gobiernos autónomos descentralizados, hay que apoyarla y obviamente hay que alimentarla, hay que contribuir a ella. Pero en una opción diferente me parece peligrosísima, porque inclusive el propio COTAD, el 21 de enero, si la fecha no me falla, de este año, tuvo una última reforma que, si uno lee en detalle, tiene elementos peligrosísimos que plantean, por ejemplo, la revocatoria del mandato de un alcalde electo en base a un procedimiento que es absolutamente manipulable. Entonces yo creo que tenemos que ser... ¿Te refieres a la reforma del COTAD? A la reforma del COTAD. Y entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos de estos temas. Okay. Y en cuanto a lo que te pregunté, en cuanto a lo que al criterio que dije, es hora de hablar de fusiones de municipios o de una eficaz estrategia de mancomunidades. Este es uno de los países más urbanizados del continente y con mayor densidad poblacional. Nosotros ya no tenemos la posibilidad de viajar y a pocos kilómetros encontramos ya no campos, sino nuevos pueblitos. Por lo tanto, es fundamental lo que tú dices. Debemos ir a formulaciones estratégicas que este momento Quito se va hasta Machachi, en el sur, y se va al norte ya, digamos, Puembo, Pifo, Tababela, la zona del Quinche. Son conurbaciones que son de otra escala, de otra dimensión. Y debemos actuar en planificación de ese tipo de realidad. No podemos seguir siendo, actores de unidades que creemos que por sí y ante sí pueden funcionar. Estamos hablando de estrategias metropolitanas en algunos casos y regionales en otros casos. Aquí, pero lo interesante de esto, que independientemente de las discrepancias que pueden existir en cuanto al tema constitucional, es que hay que hacer algo. Pero el punto clave, o sea, la cereza del pastel es el tema de la superintendencia, aparentemente, ¿verdad? Entonces le pregunto, le digo, y voy donde Marcelo Cabrera, pero no previamente leo lo siguiente. Lo que dice el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Ulesti, en relación a la superintendencia. Dice, la superintendencia que se plantea crear controlará, por ejemplo, que los cabildos cumplan los planes de desarrollo urbanos que ellos mismos hayan establecido. Uno de los objetivos principales del proyecto, según sus gestores, es combatir la especulación de la tierra que se manifiesta, por ejemplo, en las invasiones. 3 millones de ecuatorianos habitan en invasiones. Marcelo Cabrera. Mira, Carlos, yo he sido muy claro, comparto plenamente con lo expuesto por Handel. Yo creo que el tema de este borrador pasa primero por el hecho de que si se trata de fortalecer a los gobiernos locales, bienvenido, qué bueno. Yo creo que llegó la hora de discutir estos temas a fondo. Créete que yo también he visto de la experiencia propia en el mandato anterior como alcalde y lógicamente he visto cómo se especula con el suelo, Carlos. Tú te estrellas con un verdadero... El problema, y quizás pues un poco contradiciendo a Andrés, en los proyectos de interés social, el problema fundamental que existe es el costo del suelo.
Entonces, ¿de qué proyectos de interés social estás hablando? Cuando el suelo es el principal componente. Exactamente, es el principal componente, pero vuelvo a lo que Handel lo ha expresado con mucha claridad. Yo creo que bienvenida la discusión en estos temas, pero si se trata de fortalecer y de no ir contra la autonomía de los GATS, bienvenido. A mí me parece además que la planificación tiene que hacerse en un aspecto global, en un aspecto absolutamente amplio, pero sí tengo mi recelo con relación, yo diría más a la Junta Reguladora del Territorio y el Suelo. A mí me parece que, yo no sé qué papel exactamente desempeña esta junta. Quizás la superintendencia se justifica, pero reitero, Carlos, siempre y cuando sea un instrumento de servicio, más no de poder o de persecución contra un municipio determinado. Como mencionaste el tema de la Junta Reguladora y dices, no sé si esto se justifica, voy donde el legislador, pero antes de ir a donde el legislador, Armando Aguilar, yo creo que tenemos que visibilizar también los resultados del diagnóstico de esta Comisión Técnica Europea, porque eso es fundamental. El 70% de las ciudades se produce por el sector informal. No hay conciencia sobre las zonas de riesgos naturales. Menos del 50% de los planes presenta condiciones concretas para el desarrollo de planes urbanísticos. Existen inconsistencias entre lo propuesto por los gobiernos locales y las necesidades de las comunidades. La organización espacial de las comunidades deja a libre juego del mercado inmobiliario, tiende a generar efectos sociales perversos como la segregación clasista por niveles de ingresos, la marginalización y la guetización de los sectores de menor capacidad adquisitiva y en general la pérdida de diversidad, convivencia y movilidad social. Armando Aguilar. La Junta Reguladora de Uso y Gestión del Suelo precisamente está conformada por el ministro rector en el tema de hábitat, por el ministro o ministra en el tema ambiental, pero también ahí van a participar los directivos de los gobiernos parroquiales, de las asociaciones de gobiernos parroquiales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos provinciales. Es decir, esta junta es un organismo de carácter consultor, de carácter asesor, para que los gobiernos locales, para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan desarrollar adecuadamente su normativa y su planificación. Además, esta junta va a contar con un consejo consultivo integrado por los ministros de telecomunicaciones, ministros de transporte, inclusive los gremios, ¿no es cierto?, de la Cámara de la Construcción, del Colegio de Arquitectos, de una serie de componentes también ciudadanos que van a incorporar sus criterios y su orientación para que esta planificación, para que esta normativa, que de ninguna manera les quita competencias, sino que más bien fortalece las competencias y aclara las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y los articula al Plan Nacional de Desarrollo, a través de estos organismos que son creados mediante esta ley y en la que van a haber la participación de actores sociales y de actores también de los organismos descentralizados. Va a permitir una mejor planificación para superar estos problemas, este desorden que ha habido en el crecimiento urbano, para la atención de los servicios básicos de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica. Es decir, vamos a tratar de, mediante esta normativa, precisamente de dar solución a los problemas que existen actualmente en las grandes ciudades. Y sino que nos señalen cuál es el artículo que, digamos, de alguna manera interfiere en las competencias. No me van a señalar textualmente ningún artículo. Ok, voy a Andrés Ortiz porque acaba de llegar, ¿pero me estás pidiendo punto de orden, Marcelo? No, voy a Andrés Ortiz porque me acaba de llegar un Twitter y es una pregunta dirigida a ti. Luis Alberto Neira dice, por favor, preguntar al abogado Andrés Ortiz qué hicieron ciertas autonomías municipales para impedir invasiones e invasores. A ver, jurídicamente los gobiernos locales, a pesar de que ahora a partir del 2010 ya el COTAD algo mejoró, la Policía Nacional nunca ha estado a cargo de los gobiernos locales, por lo tanto, el impedir las invasiones era un ejercicio que debía producirse a través del gobierno central en coordinación con los gobiernos locales. Es decir, Guayaquil, Quito, no sé, Cuenca, sufrieron a partir de la década de los 50, de los 60, grandes invasiones que no fueron controladas ni por los gobiernos locales y que fueron aupadas justamente desde la política
porque fueron gobiernos caudillistas los que facilitaron este tipo de situaciones informales que hoy en día, cada día más, a través de la acción del gobierno actual, se ha ido mejorando ese control de las invasiones, y creo que eso es un debate que ha servido de mucho para que las personas no caigan en este juego de estas personas. Pero lo cierto es que la falta de un ordenamiento territorial y uso de suelo generan dos ciudades dentro de una misma ciudad. Una ciudad próspera, donde hay servicios básicos, donde hay poder adquisitivo, y una ciudad que no tiene esa realidad y que está en hacinamiento, que no tiene capacidad adquisitiva para ir a las urbanizaciones, etcétera. Veamos lo que opina nuestro también invitado desde los estudios de Guayaquil, Octavio Villacreces. El gobierno central o el gobierno seccional decide hacer una obra para beneficiarse del impacto de aquello, y en eso el Ecuador entero tiene mucho por contar. Yo conozco casos a nivel nacional y a nivel de Guayaquil que se han hecho obras que, sin querer queriendo, se han beneficiado vinculados con el gobierno central. Por ejemplo, 1987 en Ecuador, el ingeniero Febres Cordero decide hacer una perimetral en Guayaquil, inconsultamente, porque no se les consultó a los guayaquileños, se le preguntaba a 5 notables, y los 5 notables decían que la perimetral iba a ser un muro de contención de crecimiento de la ciudad. Imposible. Y esa perimetral que hicieron ellos benefició a muchos propietarios de tierra por donde pasa, que estaban vinculados con el gobierno central. Sin embargo, la misma vía perimetral, con el mismo ancho, con el mismo espesor de carpeta, transformó el suelo rural en 2 grandes ciudades: Vía San Borondón y en el norte Fortín, Monte Sinaí, la miseria misma en un cinturón de miseria que nunca fue atendido por inexistencia de planificación. El principal promotor inmobiliario en este momento en esta ciudad, en Guayaquil, se llama Municipio de Guayaquil y Autoridad Aeroportuaria. Usted encuentra una pantalla gigantesca a la llegada de los vuelos internacionales, y un video que se repite todas las 24 horas de 5 minutos más o menos, diciendo que el futuro de Guayaquil únicamente es vía a la costa, porque el aeropuerto Daular será un aliado estratégico. Pero no me digan a mí que esa tierra que tenía infraestructura agrícola, más de 15.000 hectáreas que recogían el embalse Chongón, que se hablaba del granero del Ecuador, pasó de agrícola a urbano de la noche a la mañana. No, nadie persigue aquello. Gracias, Octavio Villacreces. Seguramente tu comentario genera polémica. Andrés Ortiz, antes de ir a donde Marcelo. Sí, por supuesto. Primeramente, hubiera sido importante que, al no decir nombres, me parece que es un acto de cobardía, ¿no? Porque está imputando ahí y está diciendo cosas. Primero, una persona que ha fallecido, que es el ingeniero Febres Cordero, y personas allegadas a él sin dar nombres. Hubiera sido importante que establezca quiénes fueron esas personas que se beneficiaron por esa vía perimetral, en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente Armando pedía precisiones. Por ejemplo, en el proyecto de ley hay un artículo que es gravísimo. Por ejemplo, dice que el gobierno central podrá, que va un poco en el orden de lo que dice Octavio, el gobierno podrá tener planes estratégicos en las ciudades, y si esos planes estratégicos contradicen al plan cantonal, prevalecerá el plan nacional del gobierno central. Eso es atentatorio contra la autonomía municipal, eso es franca y abiertamente inconstitucional. Es decir, mañana lo que aquí va a pasar es que la gente de Semplades le va a decir a los gobiernos locales lo que tienen que hacer, porque ellos van a diseñar, que ellos creen, la preocupación de Octavio Villacreces, que dice, Guayaquil necesita un nuevo aeropuerto. Si es un estudio, una consultora a nivel mundial dijo que el mejor zona para el nuevo aeropuerto de Guayaquil era esa. Resulta que si mañana el gobierno central decide crear un plan estratégico, porque el señor dice, Octavio Villacreces cree que eso va a ser un granero, el granero más grande del Ecuador, resulta que dice que ahí no se puede poner el aeropuerto, y resulta que la voluntad de los guayaquileños, el plan de desarrollo de Guayaquil dice que por ahí debe pasar el aeropuerto de Guayaquil, resulta que el gobierno central dice que no debe pasar el aeropuerto, y ese plan, según este proyecto de ley, está por encima del plan urbano guayaquileño. ¿Y en cambio el uso del suelo, con qué criterio se lo hace?
A ver, Guayaquil no tenía dónde crecer. Guayaquil solamente podía crecer para la vía Daule y para la vía Salinas. Eso fue una reforma que se hizo hace casi más de 20 años, lo cual, además, no es cierto lo que dice Octavio Villacreces. La zona residencial 1, 2 y 3 se crearon hace más de 15 años en la vía Salinas, por lo tanto, no es verdad lo que dice Octavio Villacreces. Okay. Bueno, de Marcelo Cabrera, pero permíteme también leer lo que dice Miguel Macías Carminiani en una carta que envía a Diario Universo en abril 24. Y aquí parecería que aquí es el tema de la sensibilidad en cuanto a este proyecto de ley. Termina Miguel Macías, dice, a los guayaquileños nos debe preocupar lo que esos entes reguladores puedan decidir respecto a los terrenos que lindan con el puerto marítimo de Guayaquil, que por lógica deben servir a su ampliación cuando el caso así lo amerite. ¿Estamos defendiendo entonces qué cosa, Marcelo Cabrera? Bueno, yo creo que estamos defendiendo la legítima potestad que tienen los gobiernos locales de planificar su territorio. Y yo personalmente reitero, y voy hacia la explicación dada por Andrés, me parece que sí, el objetivo es fortalecer a los gobiernos locales, si es no atentar contra la autonomía municipal, pues bienvenida, discutamos, abramos el espacio de discusión, bienvenido, pero realmente a mí me preocupa el que se constituyan, hago mención clara y concreta, organismos que en lugar de dar servicio, de apoyar, de facilitar el desarrollo, sean organismos de persecución. De tal manera que esa es mi preocupación fundamental, es el riesgo político que eventualmente generaría este borrador, Carlos. Ok, gracias, Marcelo. Voy donde Handel, pero Handel, permíteme también leer Twitter que la gente nos está enviando. María M. Andrade nos dice, se debe también frenar la expansión de las ciudades porque se vuelven monstruos ingobernables. Yamil Burneo dice, metodológicamente hay una diferencia entre la planificación física y la planificación estratégica. Freddy Rosillo cuestiona el tema de federalismo porque dice que el tema pasa por la calidad de los políticos. Handel Guayasamín. A ver, sin duda el tema de la planificación es fundamental. Nosotros no podemos seguir creciendo de manera irresponsable y ad infinitum. El planeta no nos alcanza para eso ya. Y las ciudades tienen que optimizar, tienen que volverse más eficientes porque un crecimiento en el desparrame es un crecimiento carísimo. Extender redes infinitamente no podemos seguir haciéndolo. Por lo tanto, la concentración, el uso intensivo del suelo, pero es creando ciudad. Tú estás hablando de ciudades verticales. De ciudades que tienen mayor intensificación del uso, ciudades obviamente con mayor número de pisos, etcétera, pero tampoco estoy yéndome al tema, digamos, de la manhattización o dubaización de nuestras ciudades. El caso de Quito, por ejemplo, la salida del aeropuerto, ¿no? Y ahí yo veo con preocupación porque es el propio municipio el primer agente de especulación o que propicia la especulación. Tú estás hablando en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. El antiguo aeropuerto de Mariscal Sucre, cuando se elimina, ¿no es cierto?, crea alrededor una zona de más de 800 hectáreas que este momento los precios, vamos a constatar, han subido más de 10 veces ya el precio al momento en que se toma esta determinación. Y creo que el municipio tiene que obligatoriamente crear mecanismos legales de intervención directa sobre estas áreas para recuperar esa plusvalía y que no se beneficien los sectores privados simplemente porque tú, en lugar de darles la opción o el permiso para que construyan una casa de 2 pisos, ahora pasan a poder hacer un edificio de 30 pisos y entonces ese beneficio tiene que ser captado por el gobierno local para poder ejercer acción de inversión pública en espacio público, etcétera, etcétera, e impedir lo que en el Twitter decía esta ciudadana que habla de nosotros, es muy difícil ponerle la línea límite a las ciudades. Todas las líneas han sido desbordadas. Pero hay una realidad, perdón Handel que te interrumpa, pero hay una realidad. Estas ciudades, que la tendencia son las megaciudades y estas ciudades que están creciendo, también están atentando contra la frontera agrícola. Así es, nosotros tenemos serios problemas respecto de lo que significan los límites y obviamente nuestras ciudades deben tener sobre todo un criterio y un concepto de sostenibilidad. Es una sostenibilidad económica, es una sostenibilidad social, es una sostenibilidad ambiental,
Es una sostenibilidad cultural, política, porque a eso, si no, lo que está ocurriendo es que nuestras ciudades, al carecer de esa visión de futuro, se toman acciones que son absolutamente inmediatistas, ¿no? Y ¿qué tenemos? Los recursos más importantes que siempre están junto a una ciudad, digamos un río, el mar, una laguna, este momento son cloacas, son basureros, ¿no? Entonces no puede ser que estemos atentando contra la propia pervivencia del futuro. Gracias, Andrés. Me quedan 4 minutos, disculpen que sea medio dictador con el tiempo. En esta ronda me falta Armando, y luego vamos a las conclusiones con una pregunta final que les hago. Armando. Precisamente el señalamiento de estos problemas, digamos, fortalecen la necesidad de discutir sobre esta ley, para darle solución, para darle mayor fuerza a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también para establecer una corresponsabilidad en estas competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos descentralizados. Yo concuerdo con lo que han manifestado de manera reiterada tanto Marcelo como el arquitecto Goya Samín, de que las ciudades han crecido sin ninguna planificación, de que hay ciudades sin servicios básicos, hay ciudades como las amazónicas, sobre todo en las provincias petroleras, que se han extendido desordenadamente, donde no llegan los servicios básicos, donde tenemos inclusive áreas verdes abandonadas como suelos de engorde para tratar de mejorar su plusvalía. Entonces, eso controla precisamente esta ley y necesitamos darle esa herramienta jurídica a los gobiernos autónomos descentralizados. Me sigue llegando a Twitter, María Andrade, muy activa está en este tema, me dice, ¿se debe permitir el desarrollo de un gobierno local en perjuicio de otro? Bueno, y se armó la polémica en este análisis. Ahora, pero me quedan apenas 3 minutos y les ruego las conclusiones, pero quiero hacerles una pregunta. A ver, Andrés Ortiz, comienzo contigo. Tuve la oportunidad de entrevistarte en mi programa en Cine Plus al Día y tú dijiste, esta ley tiene muchas cosas rescatables. Bueno, hemos debatido el riesgo político, pero resaltemos también lo positivo de la ley y qué se puede incorporar para el desarrollo de las localidades. Andrés Ortiz. Todo lo que favorezca a un régimen uniforme en el manejo de la planificación urbana y en la gestión del suelo debe ser bienvenido. Lo que no se puede permitir es que las políticas públicas en materia de planificación las dicte Semplades aquí en Quito. Eso es inadmisible y para eso tienen que cambiar la Constitución. Si quieren que Semplades planifique las ciudades, que cambien la Constitución porque la Constitución no lo permite. Gracias, Andrés Ortiz. Marcelo Cabrera. Bueno, yo creo que definitivamente lo local tiene que manejarse desde lo local. Yo siempre seré partidario en que los problemas de los GATS lo definan los GATS y su gente, de tal manera que si hay organismos que supervisan o que siguen el desarrollo del proceso de planificación, sean facilitadores, nada más. A eso voy. Y finalmente, yo creo que en lugar de crear una nueva ley, debería reforzarse al COTA. Gracias, Marcelo. Armando Aguilar. Fundamental esta discusión, hay que seguir enriqueciendo esta ley, es necesaria esta ley para aclarar mejor las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también para que haya una corresponsabilidad entre la planificación local con la planificación nacional, y es necesario que exista un organismo que por lo menos asesore, que dé las directrices y que también controle que se cumplan con el ordenamiento. Gracias, Armando. Handel. Es importante la relación entre la planificación de lo local y lo nacional, nadie discute. Y en esa línea creo que hay que seguir apuntando al fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados con temas concretos como asistencia técnica, financiamiento, modelos de gestión, pero sobre todo con la simplificación de trámites y de procedimientos. El sector inmobiliario vive realmente una especie de acoso, diría yo, de tramitología que ha hecho que estemos al borde de la parálisis. No es posible que nuestras leyes, por ejemplo, en este momento planteen que para poder hacer la transferencia de dominio tengamos que terminar el 100% de la obra. Eso es ridículo, eso es simplemente fortalecer a quien tiene el poder hegemónico de financiar el 100% de una construcción, cuando el común de los mortales, ¿qué hacemos? Hacemos preventas, hacemos procesos en los cuales corremos riesgos, nos conseguimos un financiamiento del banco, tenemos, digamos, socios, etcétera, y no podemos seguir, yo digo, en los trámites. Ahora tenemos leyes ambientales para un lote de terreno en la 10 de agosto y Amazonas. O sea, realmente hemos caído en el ridículo. Son las 10 de la mañana, se me terminó el tiempo. Armando, Handel.
Marcelo, Andrés, muchas gracias. Amigos televidentes, ustedes también, por cierto. Los últimos twitters que me han llegado, el manejo, Patricio García, el manejo del territorio es complejo, más aún que en gobiernos autónomos, medianos y pequeños. ¿Estamos a voluntad de alcaldes? Se pregunta Patricio García. Jonathan Parra dice, Guayaquil se beneficiaría de esta ley porque al fin se controlaría el mal de las invasiones que autoridades locales han olvidado. Garul dice, el bien de todo el país debe estar por encima de intereses politiqueros de caudillos locales, debe haber regulación. Pepe Neira, querido Pepe, dice lo siguiente, Pepe Neira, hablen sobre la cronología de las contaminaciones. Bueno, algo hemos hablado ya del tema, dato fundamental sobre municipios insostenibles, dice. Y Juan Alberto Guamán dice, hay que respetar un muerto a pesar de todas las violaciones de los derechos humanos. Bueno, amigos televidentes, como ven, un tema polémico. Pero más allá de la importancia de debatirlo en esta sala de Pulso Político o en la propia asamblea o en los distintos medios de comunicación, son ustedes, los ciudadanos, la razón de ser de toda democracia y del desarrollo de cada localidad, los que deben debatir en sus hogares, en su barrio, en sus comunidades, porque lo cierto es que no podemos alcanzar el desarrollo nacional si es que previamente no logramos un verdadero desarrollo local. Y recordemos siempre, el Ecuador es más allá que Guayaquil, Quito y Cuenca. ¿Qué pasa con Esmeraldas? ¿Qué pasa con Manabí? ¿Qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con el oriente? ¿Qué pasa con la misma Galápagos? Tenemos que debatir. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero como siempre el próximo día domingo. Gracias.